Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Tema: separación y divorcio. Tratamiento o cuidado para un corazón endurecido. Por Karen Castillo. Buenos días. Hoy jueves vamos a estar viendo el tercer y último aspecto de la separación y el divorcio, y se llama el tratamiento o el cuidado. En este primer audio vamos a estar viendo qué es el tratamiento para un corazón duro en el matrimonio. Pues cómo tratar un corazón duro, primero es asumir tu responsabilidad por la dureza, sea la tuya o la de tu marido. Obviamente, esto no excluye ni excusa la responsabilidad o influencia de factores externos. Por ejemplo, a veces la causa es únicamente el resultado de la conducta pecaminosa del marido. Y estamos hablando de abuso, sea verbal, sexual, físico, el adulterio, la adicción a sustancias o a pornografía. Y sí, de vez en cuando hay algunas mujeres en esta circunstancia, cuando la tensión de lidiar con los pecados de su esposo han provocado que ella tenga un corazón endurecido hacia su relación matrimonial. Vale mencionar otra vez que cualquier mujer que se enfrenta a esos problemas graves debe buscar el consejo de uno de sus pastores junto con su esposa. Otro factor externo que sí puede tener algo de influencia de un corazón duro es las influencias o tensiones y cargas de terceros. Por ejemplo, los suegros, los hijos, las finanzas, los amigos, ministerios, el estrés laboral. Todas esas cosas tienden a ser problemáticas, pero por lo general solo agravan una dureza ya existente y no es el único factor que produce dureza de corazón en un matrimonio. Estas influencias terceras le suceden a cada matrimonio, son parte de la vida matrimonial. Las parejas que no dejan que afecte su compromiso matrimonial son aquellos que caminan por fe en este pacto, con una visión espiritual, no una visión temporal. Ahora, hablando de asumir tu responsabilidad por la dureza, es porque la mayoría de las veces la causa por esa dureza es mixta, es el resultado de los comportamientos y actitudes tanto de ti como quizá de tu marido. Por ejemplo, los rencores, expectativas irrazonables, las malas actitudes, las frustraciones mal puestas, la ira, las hormonas, los malentendidos. Es importante asumir tu responsabilidad para tratar con un corazón duro en el matrimonio. La segunda cosa para tratar un corazón duro en el matrimonio es desear un ablandamiento. Después de que asumes tu responsabilidad por la dureza, hay que desear ese ablandamiento. Los corazones endurecidos son una realidad en los matrimonios turbulentos, y una realidad adicional es que pueden ser difíciles de suavizar nuevamente. Sin embargo, un examen sincero de cómo ablandar bíblicamente un corazón duro es crucial antes de darse por vencido. Hay que desear y buscar el ablandamiento de Dios. La palabra confirma que Él desea obrar en tu corazón. Ezequiel 36:26 dice: Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Dios desea obrar en ti. ¿Deseas tú que Él obre en ti?
Salmo 51:10 dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 139, del 23 a 24 dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hay que ejercitar tu independencia espiritual y buscar un ablandamiento de tu propio corazón. Demasiado a menudo queremos zafarnos y culpar a nuestro esposo o el pastor o las hermanas por no ayudarnos lo suficiente, por no atender nuestra necesidad. Pero tú y solo tú responderás un día ante Dios por tu propio corazón endurecido. No puedes controlar las influencias externas, pero sí puedes y debes trabajar en la influencia interna de ti. Examina tu corazón verdaderamente y sinceramente, mezclándolo con un deseo sincero de un ablandamiento divino. La última cosa para tratar un corazón duro en el matrimonio, después de asumir tu responsabilidad, desear un ablandamiento, es discernir cómo conseguir un ablandamiento. Y vale la pena notar primero lo que no ablandará un corazón, pero a veces son comportamientos muy comunes en el matrimonio. Insultar, quejarse, sea a él directamente o a un tercero. Las comparaciones despreciativas o difamatorias. ¿Qué tal coquetear con otro hombre para distraerte o para intentar provocar reacción de tu marido? ¿Qué tal diagnosticar las fallas de tu esposo y luego sermonearlo sobre ellas? ¿Qué tal amenazar con dejarlo? ¿O cumplir tu amenaza al irte? Ya sea por 5 minutos, 5 días o más. Esas cosas no ablandarán un corazón duro en el matrimonio. Bueno, ahora vamos a ver lo que sí ablandará un corazón duro, según la Biblia. Y vamos a usar el texto de Santiago 1 para ver algunas cosas. Santiago 1, empezando en el versículo 19, dice así, Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La primera cosa que sí ablandará un corazón duro, lo que vemos aquí en el versículo 21, es recibir la palabra de Dios, ingerida, o sea, injertada. Una definición que yo leí que fue de mucha bendición de ingerir es implantar tejido vivo en una zona lesionada del cuerpo, de modo que se produzca una unión orgánica. Hermanas, sabemos y hemos experimentado que la palabra de Dios puede salvar almas. De igual manera, es capaz de producir fruto en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Al mezclar su palabra con fe en lo que puede producir, puedes ver cambios y verás que los caminos de Dios se convierten en tu nueva naturaleza, en tu nueva perspectiva, y te asombrará porque sabes que no es tu camino, pero el camino de Dios y su palabra que ha sido implantado en tu corazón y en tu mente, y ahora puede guiarte en tu matrimonio si estás entregada a su palabra. Dice Romanos 6:17, Empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. La segunda cosa que vemos aquí en Santiago capítulo 1 es importante recibir la palabra con una cierta actitud.
y es una actitud de humildad y sumisión. Vamos a recibir esa palabra, como dice en el versículo 22, con mansedumbre, y luego ser hacedores. Hagamos el trabajo de edificar, de perdonar, de tolerar en nuestro matrimonio, y seremos bendecidas en este acto. Dios no te bendice por ser solo un buen oidor de un buen sermón. La tercera cosa que vemos aquí en ese texto para ablandar un corazón duro es arrepentir de actitudes destructivas y luego hacer cambios. Uno dirá, pues ¿de qué necesito arrepentir en mi relación matrimonial? Pues vamos a ver algunos ejemplos en este texto que quizá nos pueden ayudar. ¿Qué tal, como dice en el versículo 19, que no soy muy pronta para oír, en cambio soy muy pronta para hablar, pronta para la ira, y no quiero ver mis malas actitudes como Dios los ve, una superfluidad o sobreabundancia de malicia? ¿Qué tal, como habla en el versículo 22, que no siempre soy hacedora de la palabra? Me quedo solo como una oidora olvidadiza, pero sí soy experta en examinar los hechos y los defectos de mi marido. ¿Qué tal, como dice en el 22, el autoengaño? Necesito arrepentirme del autoengaño y ya basta. Eso se menciona 2 veces en el texto, del versículo 22 al versículo 26. Vamos a leerlo. Dice, más sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. Mujeres, nosotras tenemos este problema. Somos muy buenas en engañarnos a nosotras mismas, pensando que somos las únicas víctimas en nuestros problemas matrimoniales. Esto se debe a 2 cosas. Primero, siendo santurona e hipócrita, estando de acuerdo e incluso podemos sermonear a nuestro marido sobre la palabra de Dios, sin hacer lo que Dios nos dice a la esposa. La segunda cosa que provoca el autoengaño en las mujeres es hablar demasiado. Mira, nuestra lengua es nuestra mayor arma para destruir nuestro hogar. No hay que decir todo lo que tienes en tu mente cuando estás hablando con tu marido. Eso no es sabio. Proverbios 17, del 27 al 28 dice, detiene sus dichos el que tiene sabiduría. De prudente espíritu es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hay que mantener algunas cosas entre tú y el Señor Jesucristo. Dáselo en oración. Escribe en un diario si tienes que expresarte en algún lugar. Escríbelo y ora al Señor. Hay solución para el autoengaño. La autopercepción bíblica mantendrá bajo control el autoengaño. Bueno, la última cosa que podemos hacer para ablandar un corazón duro en el matrimonio es someter a ese ablandamiento de Dios, confiando solo en su sabiduría divina y no en nuestra sabiduría. Dice Santiago 4, 7 a 9, someteos pues a Dios. También dice, allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Santiago 3, de 13 a 18 dice,
¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Ministerio, palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.